las burlas, la que te va a sostener. Yo le creo a Dios, más que a mi mente, más que a mis pensamientos, más que a la ciencia, más que a las filosofías humanas. Yo le creo a Dios y a Dios verás. Y todo hombre mentiroso. Pero estoy hablando, mi amado, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, y como todavía no se viene, como todavía no se ve el juicio de Dios, como dice Eclesiastés, como se tarda el juicio de Dios, hay gente que se burla. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que Cristo ya viene, no que el arrebatamiento. Pero Dios no retarda su promesa, mis amados. Recuerden lo que dice la Escritura, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate, vuelvo a Mateo 24:37, como cuando Cristo dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, dice. Y luego en Lucas 17 trae el texto paralelo, dice la palabra de Dios, dice que comían, en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Exactamente como lo vemos el día de hoy, en todas las generaciones, pero más el día de hoy. Dice, hasta el día en que entró Noé en el arca. Se llegó el día, Noé entra en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dice allá en Mateo, y no le creyeron hasta que vino el diluvio y los destruyó a todos. Mi amado oyente, pero dice mismo en Pedro, dice, en primera de Pedro 3:20, hablando, dice, los que en otro tiempo desobedecieron. Déjeme leerle textualmente lo que dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 19, hablando de Cristo, hablando de que Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Quiero ser práctico. Déjame decirlo otra vez. Mi amado oyente, la fe de Noé fue una fe para su familia. Fue una fe que trajo bendición y trajo salvación y trajo a su esposa. Fue una fe que trajo salvación y protección y trajo fortaleza para sus hijos y aún para las nueras, porque las nueras alcanzaron bendición. Mi amado, si de las que me oyen hay alguien ahí que está emparentando con un cristiano verdadero, con un cristiano de fe, mi amado, allí hay bendición. Donde está la fe bíblica, donde está la fe en Cristo Jesús. Pero déjame decirte algunas cuantas cosas más. No, ya te dije, ojalá que tus hijos vayan contigo al cielo. Y ¿sabes qué? La fe verdadera, como la fe de Noé, vuelvo a Hebreos 11, tengo varios puntos, está muy rico esto. ¿Tenemos tiempo todavía, hermano Hugo? Sí, pastor, adelante, todavía tienen tiempo, adelante. Ok, hermano. Mire, cómo me gozo de mi trabajo, cómo me gozo de la palabra bendita de Dios. Estaba orando, escudriñando la escritura, la mente de Dios, el corazón de Dios. Mira, dice el texto, por la fe Noé. Y esta fe, hermanos, esta fe para la familia, esta fe que salva a nuestros hijos, es una fe que cree que el juicio vendrá. Sabemos, Dios es un Dios santo. Sí, Dios es un Dios bueno. Y fíjate, y ya, dice la Biblia que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día mal. Decía el domingo en el mensaje de ofrenda cosas que hermanos del Dios vivo, que Dios aún en su castigo al impío, Dios es bueno, porque en el cielo no hay antros, en el cielo no hay cantinas, en el cielo no hay palenques, en el cielo no hay todo lo que el impío hace. El cielo sería un tormento para el impío. Dios es bueno con el impío cuando juzga su pecado, cuando viene el juicio, cuando viene el castigo, cuando viene la ira de Dios. Aún ahí Dios es bueno, Dios es santo, Dios es justo, y la fe verdadera cree eso. La fe verdadera no solamente cree que Dios es bueno, pero la fe verdadera acepta toda la revelación de Dios. La fe acepta sí la bondad de Dios, pero acepta la ira de Dios. La fe acepta la bondad, el amor de Dios, pero acepta el juicio de Dios también. Tenemos que tener esta convicción, mi amado oyente. Eso debe movernos a servir a Dios. Eso debe mover a santificarnos en primer lugar. Número 2, el tener esta fe, el tener esta convicción en que el juicio vendrá, como la tuvo Noé, porque la Biblia dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. La fe verdadera hace algo. La fe verdadera se muestra por las obras. Santiago está lleno de esa enseñanza, el libro de Santiago.
Entonces, la fe verdadera no solamente cree que el juicio vendrá, pero hace algo al respecto. El que tiene esta esperanza en él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Mi amado oyente, escuche, la fe, sí, hace algo al respecto. Esta fe que salva, dije, esta fe que nos santifica, esta fe que nos llama a primeramente al que no es salvo, a arrepentirse, al que ya es salvo, a santificarse, a apartarse del pecado, y luego a hablarle a los perdidos, a advertirle a los perdidos, a hacer la obra misionera, a ir a la obra misionera, a orar por la obra misionera, a dar para la obra misionera. La Biblia, toda la Biblia está entrelazada, toda la palabra de Dios está entrelazada al propósito eterno de Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, se ocupó, le creyó a Dios, sí, sabía que Dios es bueno, pero también le creyó a Dios. Mi amado, ya nosotros vivimos como si no hubiera infierno, vivimos como cristianos, mi amado, y eso nos afecta a nosotros, y de ahí afecta al matrimonio, afecta a tu pareja, y va a afectar a tus hijos. La clase de cristianismo, el tamaño de tu cristianismo, el nivel de tu cristianismo, la calidad de tu cristianismo va a afectar indefectiblemente, va a afectar inevitablemente, quiero decir, a tu familia. Mi amado oyente, si tú eres un creyente carnal, eres un creyente tibio, calientabancas, pues mi amado oyente, eso va a influir también en tu matrimonio, va a influir en tus hijos, va a producir lo mismo en tus hijos en general, va a producir la misma calidad de cristianismo. La fe de Noé creyó, y la fe verdadera, quiero decir, de la cual Noé es un ejemplo, cree que el juicio va a venir y busca su salvación, y busca la salvación de otro, y busca santificación, y busca servir a Dios, y busca estar ocupado en la obra de Dios, mi amado oyente. Ahora, esta fe, número 2, dije número 1, la fe de Noé es una fe que cree que el juicio vendrá. Número 2, esta fe de Noé produce un temor reverente, no es un temor del hombre, no es un temor. Alguien me dijo, pues pastor, no que el perfecto echa fuera el temor. Sí, echa fuera el temor del hombre, echa fuera el temor que pone, pero la palabra temor aquí en Hebreos 11:7, en el original griego es una palabra diferente, la acepción de este término es un temor reverente, es un temor santo, es un temor que nos mueve, es un temor que trae obediencia. Fíjate, dice, por la fe Noé, la fe es el principio, la fe es el valor, es el fundamento, pero es el temor, el poder que nos mueve. Mi amado oyente, con temor, dice, ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Dios es un Dios santo, como decía en el mensaje tremendo del domingo, de horrenda cosa. La verdad es que no creemos en el juicio de Dios, no creemos. Los testigos de Jehová no creen en el infierno y trabajan como si hubiera infierno. Mi amado oyente, viene un juicio, hay un infierno. Cristo nunca hubiera muerto en esa cruz si no hubiera infierno. La razón que Cristo murió en esa cruz es porque hay un infierno de fuego donde se quema el pecador, donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, hay unas tinieblas de afuera, hay un lloro y un crujir de dientes. Esto debe producir temor reverente en nosotros, un temor que nos aparte de lo malo y que nos mueva a lo bueno, un temor que nos haga amar la justicia y aborrecer la impiedad, la iniquidad. En el nombre de Cristo Jesús, Dios nos está llamando, su Espíritu Santo está trabajando, trayendo convicción en alguien de los que me están escuchando. Mi amado oyente, con temor prepara el arca en que se salve tu familia. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él pensó, yo no quiero que mis hijos pasen por este juicio, yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo no quiero que mis hijos se vayan al mundo, yo no quiero que mis hijos se envuelvan en la homosexualidad, en la inmoralidad, yo no quiero que mis hijos se pierdan en las drogas, en la violencia, en la delincuencia. Mi amado oyente, este temor de Noé, esta fe, fíjate, déjame ponértelo de esta manera. La fe trajo temor y el temor trajo obediencia. La fe trajo temor y el temor trajo obediencia. Esta es la fe verdadera. La fe que trajo este temor, hermano, hizo que Noé empezara a cortar los árboles, empezara a pulir la madera, empezó a agarrar el hacha, empezó a clavar los clavos. 120 años.
Ese mismo temor lo hizo que se ocupara con diligencia. Pablo lo dice en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Pero otra vez, el motor que nos mueve es ese temor de Dios, ese temor reverente. Sí, mi amado, ojalá que tuviéramos más temor a Dios. Necesitamos este temor que nos mueva a la diligencia, a la prontitud. No somos eternos, no somos inmorales, pronto pasaremos, tenemos solamente una vida, tenemos un tiempo limitado, tenemos que vivir a la luz de la eternidad, tenemos que pensar en esto, tenemos que meditar en esto, tenemos que reflexionar en esto, tenemos que dejar que esto nos caliente el corazón y nos mueva y tomemos las decisiones y las decisiones permanezcan y venga lo que venga y pase lo que pase. Otra vez, sí, fíjate, voy a decir esto y tengo que decirlo. Entre los que me escuchan, mis amados, yo sé que hay pastores, fieles siervos de Dios, misioneros, evangelistas como hermano Hugo, que están haciendo la obra de Dios y que a lo mejor están desanimados porque no vemos los resultados inmediatamente, porque la gente es dura, porque la gente es indiferente, porque la gente está endurecida por el pecado. Pero mira, Noé, mi amado, fue obediente, Noé fue fiel, Noé predicó 120 años sin ningún convertido. Tú dices, su familia, bueno, yo creo que su familia ya lo seguía, en su familia ya eran creyentes, esa es mi convicción, pero estoy hablando en general. 120 años sin ningún convertido, 120 años sin que pasara nada de lo que él estaba diciendo. Acuérdate que Noé predicaba juicio, Noé predicaba justicia de Dios, Noé predicaba el diluvio que venía. Y mi amado, parecía que no pasaba y no pasaba. No te desanimes, tú sigue fiel. Dios nos llama a la fidelidad, los números van a venir, la gente va a venir. Mi amado, cuando nosotros empezamos la obra de Dios, empezamos allá en aquel cuartito, allá de madera, de lámina, ni siquiera de madera, de lámina negra, y era un cuartito de 3x3, ahí predicando la palabra de Dios. Estaban mi esposa y nuestra niña pequeña, y seguíamos, y parecía que nadie llegaba, y tocábamos puertas, y parecía que nadie quería nada. Y mi amado, ya de repente llegó la primera persona, llegó la segunda,